Vamos a finalizar esta clase de degradación del suelo, impacto agroecológico y manejo productivo, mencionando algunas estrategias para superar las limitaciones que vimos en las clases anteriores. Vamos a hablar un poco de cuál es el impacto agroecológico del uso actual del suelo. Primero, en los sistemas agrícolas actuales se favorece la alta productividad en el corto plazo en lugar del mediano y el largo plazo. También la productividad de los sistemas agrícolas actuales se está erosionando cada vez más. Los países que adoptaron el esquema de Revolución Verde han experimentado una reducción en el crecimiento anual de su sector agrícola. Los rendimientos no se han incrementado en los últimos años, incluso han disminuido después de los aumentos espectaculares que se produjeron por la tecnificación de la agricultura. La agricultura siempre ha causado un impacto ambiental fuerte, pero se ha acentuado en los últimos años, debido a que los procesos ecológicos globales de los que depende la agricultura han sido alterados por prácticas como la tala de los bosques, la realización de embalses para regar, la canalización de los ríos, la labranza excesiva, entre otros. Esto ha traído como consecuencia procesos de degradación, como los que hemos visto: compactación, salinización, solidificación, contaminación por plaguicidas y fertilizantes, pérdida de la biodiversidad genética, entre otros. Y también es importante considerar que las condiciones sociales que permiten la conservación de los recursos se han debilitado últimamente. Entonces vamos a ver ahora, a mencionar algunas de las alternativas de manejo productivo para superar los problemas de degradación, en todo caso física y química. Vamos a comenzar por la afectación por sales. La primera alternativa que nosotros debemos usar bajo cualquier tipo de uso, valga la redundancia, es la siembra de cultivos que sean tolerantes a las condiciones, en este caso, a las condiciones de afectación por sales. Siempre existen cultivos y esa va a ser la estrategia más agroecológica y la más económica. En el caso de suelos afectados por sales, específicamente por salinidad, se puede aplicar una lámina para el lavado de las sales, una lámina de lixiviación. Esa lámina de lixiviación es una lámina en exceso por encima de los requerimientos de agua del cultivo que va a servir para lavar las sales. En este caso es importante que cuando nosotros hacemos esas prácticas de lixiviación debemos tomar en cuenta que debe existir un sistema de drenaje para sacar esas sales fuera del perfil, porque si no van a volver a subir con el movimiento del agua al secarse el suelo. Otra estrategia es la fertilización adecuada, por ejemplo, no usar fertilizantes que sean salinizantes. Y también todas las prácticas que mejoren la permeabilidad del suelo, como por ejemplo la incorporación de residuos, los cultivos de cobertura, los abonos verdes, todas esas prácticas que mejoren la permeabilidad van a ayudar, en el caso de salinidad, a que nosotros podamos lavar las sales, y en el caso de sodicidad, a mejorar las condiciones estructurales para que se revierta ese proceso de deterioro de la estructura producto del ion sodio. Otra de las alternativas es la aplicación de enmiendas con calcio, en el caso puede ser caliza, para neutralizar la acidez en el caso de suelos salinos ácidos, o también la aplicación de enmiendas con calcio, como es el yeso, azufre, ácido sulfúrico, entre otros, para cambiar el balance de sales. Esto es en el caso de suelos sódicos. También el riego adecuado, localizado, en surcos, alternos, etcétera, para minimizar el efecto de las sales sobre los cultivos. Es importante destacar que cuando haya alta concentración de sales en el suelo, nosotros debemos tratar que la planta o la zona donde se desarrollan las raíces de la planta esté lo más húmeda posible para que las sales estén disueltas. Con relación a la acidez del suelo, entre las alternativas tenemos la siembra de cultivos tolerantes a la acidez, igual que en el caso de afectación por sales, siempre hay cultivos que se adaptan a esas condiciones de acidez. La aplicación de enmiendas calcáreas, esta es la estrategia más utilizada, sobre todo cuando el problema es con aluminio intercambiable. Siempre que un suelo ácido tenga problemas de aluminio intercambiables, la única forma de eliminar ese problema es a través de la práctica de encalado o la aplicación de enmiendas calcáreas.
Otra estrategia es incorporar materia orgánica al suelo, que va a permitir aumentar la capacidad de retención de nutrientes y por tanto va a mejorar la fertilidad del suelo en general. Y otra es aplicar fertilizantes a base de calcio y magnesio, pero como nutrientes. Generalmente la aplicación de calcio y magnesio como nutrientes, la mejor alternativa o la más económica es aplicarla a través de cales agrícolas o dolomíticas, pero en el caso de que el suelo no tenga problemas de aluminio intercambiable, no sería para reducir la toxicidad del aluminio, sino para aportar estos dos elementos. En el caso de la erosión hídrica, que es un proceso de degradación física, todas las alternativas deben ir en el sentido de mejorar la cobertura del suelo y cortar la longitud de la pendiente. Una de las mejores alternativas es la siembra en contorno, ya que eso va a permitir que no se pierda tanto suelo por escorrentía. Proteger el suelo con residuos de cosecha o también con mulch que pueden provenir de otras partes. Las barreras vivas o barreras muertas. El uso de torobas, esta es una estrategia usando recursos locales para parar o frenar las pérdidas de suelo. Los cultivos asociados, ya que estos cultivos van a tener diferentes requerimientos, altura, a nivel del suelo y van a permanecer el suelo cubierto la mayor parte del año. La reforestación en el caso de áreas que hayan sido totalmente degradadas. La construcción de muros de piedra, eso se hace mucho en zonas donde haya pedregosidad natural. Hay que quitar las piedras de la zona donde se labra y entonces se pueden utilizar para hacer muros que sirvan como terrazas. La construcción de terrazas, pueden ser terrazas de banco, terrazas de base ancha o también terrazas individuales si estamos hablando de cultivos permanentes, frutales, por ejemplo. Y zanjas de desviación o acequias de ladera. Entre las alternativas para los procesos de compactación o la degradación por compactación está la ruptura de la capa compactada con el uso de labranza profunda, con implementos como el subsolador o arado de cincel. Es importante que esta práctica se debe hacer con el suelo seco para que realmente tenga efectividad. Otro es mejorar la porosidad del suelo con la incorporación de materia orgánica. En este caso tiene que ser materia orgánica bien descompuesta para que realmente actúe sobre la mejor estructuración del suelo. Y otra alternativa es el uso de siembra directa o labranza reducida. Cualquier estrategia que permita disminuir el pase de maquinaria sobre el suelo es adecuada para los suelos que tienen problemas de compactación. Y finalmente, las estrategias para los procesos de degradación de sellado y encostrado estarían todas aquellas que permitan mantener el suelo cubierto, puede ser residuo, puede ser cultivos de cobertura, todas aquellas estrategias también que permitan mejorar la estabilidad de los agregados, como el uso de enmiendas o acondicionadores, o la misma incorporación de materia orgánica, y también la siembra directa o labranza reducida. Entonces es bien importante que dependiendo de cuál es el problema de degradación, las estrategias van a ser diferentes y van a ir en la tendencia de proteger el suelo, mejorar la estructura, permitir el lavado del suelo, etc. Y fíjense que en muchos de los casos las estrategias están hacia la labranza reducida o hacia la incorporación de materia orgánica. Esas son prácticas que se pueden aplicar realmente para la mayoría de los procesos de degradación. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Fíjense en este es un cultivo en contorno, está aplicado, estos fueron sembrados en curvas a nivel, en sentido perpendicular a la pendiente. También en el caso, estos son residuos de un pasto y se utilizan como mulch para evitar realmente el impacto de las gotas sobre los agregados de suelo. En el caso de barreras muertas, fíjense que aquí cada cierta distancia se agregan unas barreras, estos son residuos vegetales, pero que se colocan en forma de barrera para evitar la pérdida de suelo. Realmente esto lo que hace es frenar la escorrentía y tiende a la formación de terrazas. En el caso de las acequias de ladera, fíjense, este es una acequia que va a permitir sacar los excesos de agua para que no se sigan acumulando, porque en las zonas de pendiente uno de los factores que más afecta la erosión es la misma concentración de los flujos de escorrentía.
Entonces debemos cortar la longitud de la pendiente para que no se vayan acumulando los flujos, usar alguna estrategia para sacar esos flujos de la zona de siembra. En este caso, fíjense que la barrera se coloca, si este es el sentido de la pendiente, la barrera se coloca antes de, en este caso, de la acequia, para que tienda a retener los residuos. Las barreras vivas retienen los residuos, no retienen el agua. Por eso el agua la sacamos con las acequias. En el caso de capas compactadas, tenemos aquí un subsolador. Fíjese, esto se hace en seco y lo que va a hacer es cortarla. Eso es un equipo que tiene mucha fuerza y hace romper la capa compactada y por el mismo movimiento se van formando terrones grandes, pero permite que haya huecos dentro de esa capa compactada. Esta es otra estrategia, pero acá no está muy bien diseñada. Fíjense que si este es el sentido de la pendiente, tenemos la acequia, pero la barrera vial la colocaron en el lado contrario. Entonces, nos podemos ver acá que el flujo de escorrentía lleva muchísimos sedimentos. La idea es que estos sedimentos queden retenidos en la barrera. Si esta es la longitud de la pendiente, la barrera tiene que estar antes de la acequia o de la zanja. Acá tenemos cultivos asociados, estos son cultivos hortícolas asociados. Aunque es una buena alternativa, fíjense que estos cultivos no cubren mucho. Entonces es preferible buscar entre las plantas que vamos a colocar una que sea más cubridora para evitar el impacto de las gotas de lluvia. Acá tenemos los residuos en superficie. Esto lo que va a permitir es disipar un poco el impacto de las gotas de lluvia para que no se separen las partículas y se forme sellado. Este es un ejemplo de muros de piedra. Estos son terrazas hechas con muros de piedra para evitarlo. Realmente los muros de piedra lo que hacen es romper la longitud de la pendiente, cortarla. Entonces, una vez que pasa el flujo de escorrentía de este muro de piedra, es como que vuelve a comenzar el proceso de erosión o de escorrentía. Y realmente la reforestación se utiliza cuando ya el suelo está totalmente degradado o desertificado para restablecer la vegetación. Tenemos acá otro tipo de estructuras que son las terrazas. Tenemos las terrazas de base ancha, las terrazas de banco y las terrazas individuales. En este caso, una terraza individual simple y una terraza individual con muro de piedra. En la terraza de banco lo que hacemos es hacer una estructura simplemente cambiando un poco la pendiente de una sección del terreno, pero entre terraza y terraza se mantiene el mismo relieve que tenía el terreno. Mientras que las terrazas de base ancha se hace todo un emparejamiento de un área y se siembra encima de la terraza. Las terrazas individuales se utilizan para cultivos frutales o cultivos permanentes y se le hace a cada planta una modificación del relieve para protegerla. Y en este caso también les podemos incorporar muros de piedra a cada una de las terrazas. Vemos acá otros tipos de prácticas como son las barreras vivas, que ya las vimos allá hace unas láminas como complemento de unas acequias o de una zanja. Aquí la vemos simplemente a lo largo de un terreno. Ellas tienen una cierta distancia y la idea es que retengan los sedimentos para que se pierda menos por erosión. En el caso de las torobas, fíjense, esta es una estructura que también me permite retener los sedimentos. Estas son construidas con recursos locales, materiales de residuos. También podemos tener prácticas silvopastoriles donde se mezclan el ganado con cultivos de madera. También tenemos cultivos de cobertura. Fíjense, este es maíz sembrado con un cultivo de cobertura. La idea es que el terreno se mantenga todo el tiempo cubierto. El cultivo de cobertura se va a mantener en la época seca. Este es un maíz sembrado a secano, pero en época seca el suelo no está desnudo, sino que está cubierto con este cultivo de cobertura, que es una leguminosa llamada centroceno. Esta es una práctica muy común en la zona de la Colonna Tovar y en los Andes, aplicar un mulch en el cultivo de fresa. Realmente lo aplican con la estrategia de proteger a la fruta, al fruto, de que no pegue del suelo, que no se llene de tierra, pero es muy buena práctica para evitar el impacto de las gotas y para disminuir el flujo de escorrentía. La incorporación de materia orgánica, como les comenté, es una de las estrategias que más se utiliza para todos los tipos de degradación de suelo, porque permite mejorar las condiciones químicas, físicas y biológicas, sobre todo mejorar la estructura del suelo. Esta materia orgánica, dependiendo del grado de descomposición que tenga, va a ayudar más o menos a la fertilidad química del suelo. Generalmente lo que ayuda es a la fertilidad física.
En el caso de siembra directa, tenemos acá dos casos de siembra directa, uno sobre cultivos de cobertura, se ve que la vegetación está verde, es un cultivo de cobertura que está sembrado expresamente para colocarlo como base de residuos, pero residuos vivos. Mientras que en este caso son residuos de cosecha, son plantas o residuos muertos. Pero igual, en la siembra directa lo que hace es que se prepara una pequeña zona donde se coloca la semilla, el fertilizante y allí crece el cultivo. Esto, aparte de proteger el suelo, también le sirve de control de malezas. Finalmente, vamos a hablar del concepto de resiliencia. Es la habilidad del suelo para recuperarse después de una perturbación. También se habla que es la capacidad de resistir los cambios adversos bajo determinadas condiciones ecológicas y de manejo. Y es muy importante que retornar a un nuevo equilibrio dinámico. También se dice que es la capacidad del suelo para conservar o recuperar su calidad al ser sometido a ciertas condiciones extremas. Podemos referirnos también a los ecosistemas, decir que es la capacidad de los ecosistemas de absorber las perturbaciones sin alterar significativamente su estructura y funcionalidad. Entonces, la idea es que existen los procesos de degradación, pero también la tendencia del suelo a recuperarse. Bueno, vamos a abrir nuevamente un periodo de preguntas.